más resistente que el material 2. Por eso, cuando transformamos el material 1 en material 2, como es este caso que está aquí, ¿verdad? Ocupamos más Ajá. material 2. ¿Por qué ocupamos más material 2? Porque el 2 es menos resistente que el 1. Entonces, para que llegue a aportar, siendo material 2 la misma resistencia, entonces debe haber más material 2. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, veamos el coeficiente que aquí está utilizado para la transformación, es N1. Usted puede siempre usar esa lógica que ahorita le estoy explicando. O sea, usted puede ver cuál de los dos materiales es más resistente, es decir, cuál es Ajá. el que tiene un módulo de elasticidad mayor. Puede no estar así como aquí, ¿verdad? Aquí este es más resistente, 1, que 2, ¿verdad? Entonces, si yo voy a transformar material 1 en material 2, tiene que haber más material 1. Eso quiere decir que la razón de los módulos de elasticidad tiene que ser mayor que 1. Ok. Esa puede ser una regla más lógica, ¿verdad? Pues con más fundamento. Por ejemplo, el material 2 es menos resistente. Eso quiere decir que si usted va a transformar material 2 en material 1, como es este caso que está aquí, va a ocupar menos material 2, porque ahora es material 1 y es más resistente que el 2. Entonces, en ese caso, tiene que ser un coeficiente menor que 1, ¿verdad? Esos coeficientes son Ujú. uno al inverso del otro, ¿verdad? Eh, N1 es E1 entre 2 y N2 es E2 entre 1, ¿verdad? Ujú. Esa es, bueno, para mí la forma con más fundamento eh, técnico, ¿verdad? Pero eh, se puede interpretar de esta otra forma. O sea, vamos a transformar material 1. Entonces el módulo de elasticidad de ese material va arriba. Véalo aquí. Ujú. Eh, Ujú. vamos a transformar material 1. Entonces tenemos que usar un coeficiente en el que ese material, ese módulo de elasticidad de ese material que vamos a transformar está arriba, Ujú. ¿verdad? Por ejemplo, veamos Sí. la lógica en este otro caso. Vamos a transformar material 2. Entonces el módulo de elasticidad de ese material tiene que ir arriba. Es decir, arriba va el módulo de elasticidad del material que estamos transformando. Pero como E2 Ok. es menor que E1, entonces aquí va a dar un coeficiente menor que 1. Ujú. ¿Te parece? Sí, claro, sí, profe. Pura vida. ¿Alguna Muchas otra gracias. pregunta? Much- Con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta que tenga no, no, por el momento yo no. alguien más? Profe, entonces eso contesta la pregunta del quiz, de la sección transformada de acero y madera, que era como que decía que era mejor transformarlo a madera o algo así. Básicamente sería falso porque da igual, ¿no? Efectivamente. No, eh, creo que en el video está explicado, pero el método de las secciones transformadas es un método de análisis. No hay ninguna ventaja en el resultado dependiendo del análisis que usted escoja. Eso quiere decir que puede transformar cualquiera de los dos materiales y el resultado siempre le tiene que dar igual. Eso sí, hay que tener en cuenta que si yo transformo el material 1, cuando después voy a encontrar los esfuerzos, el esfuerzo que me dé en el material que transformé, tengo que multiplicarlo por el mismo coeficiente, ¿ah? O sea, en el material transformado, el esfuerzo que obtengo no es el real.
Hay que corregirlo por el coeficiente. Digamos, aquí no hay números, no hay datos, no está escala tampoco, pero véanlo aquí. Estos esfuerzos que hay aquí son los que se obtienen al haber transformado esta sección en esta otra. Eso quiere decir que los esfuerzos varían linealmente, ya, porque todo es un solo material ahora. Entonces la distribución de esfuerzos es así. Pero la distribución de esfuerzos real es esta que vemos aquí arriba. Entonces, esto que está dibujado aquí abajo es siguiendo esta línea, siguiendo aquí y siguiendo hasta aquí, ¿verdad? Ese esfuerzo que hay aquí arriba e incluso este que hay aquí abajo en el material que fue transformado, no son reales. Los de aquí no son reales. Hay que multiplicarlos por el coeficiente. Y recordemos que ese coeficiente N1 es mayor que 1, por lo tanto, al multiplicar este esfuerzo por N1, obtenemos este otro esfuerzo que hay aquí arriba. Y al multiplicar el que está aquí, donde cambia de material, es mayor también. Mientras que en esta parte central, que originalmente ya era de material 2, y el material 2 no lo hemos transformado, vean que el material 2 era así, y así se quedó. Entonces, estos esfuerzos que hay en material 2 son esfuerzos reales. Estos esfuerzos que hay en material 1 hay que corregirlos para obtener los esfuerzos reales. ¿Estamos de acuerdo? Con mucho gusto. Alguien más se me fue. Pero bueno. Voy a aprovechar que estamos hablando de secciones transformadas para repasar. Vamos a ver dónde lo tengo por aquí. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Con el ejemplo 811. Sí. Ok, Sí. estos ejemplos bueno, son ejemplos del libro, en el libro están resueltos y yo los expliqué en un video, pero quiero reforzar un poquito este tema. Y me parece recordar que María algo había preguntado también en la clase anterior sobre estos esfuerzos parabólicos y sobre este bloque rectangular de esfuerzos. Entonces vamos a aprovechar que estamos en esto y a aclarar algunas preguntas. Esta es una viga de concreto reforzado en la que por el tipo de análisis que vamos a hacer no requerimos transformar nada. ¿Por qué razón? Porque estamos hablando del momento último. El momento último corresponde a los máximos esfuerzos que se dan en los dos materiales. Entonces, ¿cuánto va a ser el máximo esfuerzo en el acero? Va a ser el esfuerzo de fluencia, porque el acero es elastoplástico, y el máximo esfuerzo que alcanza es el de fluencia. Entonces, la tracción en el acero, el máximo valor que va a tener es el esfuerzo de fluencia en el acero por el área de acero, ¿verdad? Entonces ya tenemos la máxima tracción que puede haber en el acero. ¿Qué nos queda ahora? Nos queda nada más definir cuánto es la parte de concreto que está en compresión. KD. ¿Cuánto es KD? Pues simplemente aplicamos la ecuación de equilibrio que dice que esta fuerza resultante de tracción, las dos sumadas, tiene que ser igual a esta resultante de compresión, ¿verdad? Entonces,
para saber cuánto es KD, lo único que tenemos que hacer es multiplicar el máximo esfuerzo en el concreto por el área. El área es el ancho, que es conocido, por la altura KD, que es la que andamos buscando. Es decir, la única incógnita que hay AD es KD, ¿verdad? Para averiguar que, para asegurarnos que la compresión es igual que la tracción. Esa es, digamos, la clave de esta solución, de este problema, porque estamos hablando de momento último, ¿verdad? Momento último. Y cuando estamos hablando de momento último, no es válida la fórmula de la flexión elástica, como estoy diciendo aquí. Igual no se sabe dónde es el eje neutro, pero el eje neutro lo estamos averiguando igualando compresión con tracción, ¿verdad? Y bueno, se cumple la hipótesis cinemática y las ecuaciones de equilibrio, que ya usamos una. Y la siguiente ecuación de equilibrio sería, una vez que ya sabemos cuánto es KD y por lo tanto sabemos que C estaría a la mitad de KD, entonces ya conocemos el brazo de palanca, que sería la mitad de KD más toda esta distancia que hay hasta la fuerza de tracción. Y solo me queda aquí pendiente entonces hablar de este 0,85 de F'C. ¿De dónde sale ese valor? Ese valor sale de experimentos, de pruebas, ¿verdad? Porque recordemos que la mecánica del sólido tiene una parte basada en leyes de la naturaleza, como las leyes de Newton, acción y reacción, ecuaciones de equilibrio, y la otra parte sale de experimentos, de pruebas, ¿verdad? Los diagramas de esfuerzo de formación, esas son preguntas de examen. Los diagramas de esfuerzo de formación, el módulo de elasticidad del material, la razón de Poisson, toda esa información no se puede calcular, se obtiene haciendo experimentos como los que ustedes han visto en el laboratorio, ¿ah? Entonces, este 85 por 85 F'C es una regla práctica que encontramos para no tener que trabajar con esta parábola que vemos aquí detrás, la parábola que distribuye los esfuerzos del concreto en compresión, y entonces resulta que darle un valor máximo de 85% de F'C y una altura KD da un resultado que es aceptable, que es válido. Entonces, por eso usamos 85% de F'C. ¿Eh? ¿Cuándo vamos a usar 85% de F'C? Cuando estamos hablando del momento último en el concreto. No vamos a usar ese valor ni este rectángulo de esfuerzos cuando estemos hablando de comportamiento elástico del concreto, porque ahí varía linealmente el esfuerzo. Aquí estamos hablando del momento último. Y entonces, para aprovechar eso, repasemos ¿verdad? ¿Por qué aquí se toma linealmente? Bueno, porque se está en la zona en la que comentábamos en la clase pasada, en la que estimamos que el esfuerzo puede suponerse con una variación lineal entre esfuerzo y deformación. Y nada más para cerrar este tema, también quiero que tomen nota de lo siguiente. En general hay varios tipos de problemas, ¿verdad? Creo que lo mencionamos cuando estábamos hablando de fuerza axial. Pero hablemos de vigas. Un problema podría ser, bueno, como en este caso, ¿qué esfuerzos hay aplicando un momento de 50,000 libras
pie, ¿verdad? Aquí el problema dice, da la cantidad de acero, el diámetro de las varillas, una razón de módulos de elasticidad, porque el problema lo vamos a resolver con secciones transformadas, y nos están pidiendo averiguar el esfuerzo máximo en el concreto y el esfuerzo máximo en el acero, ¿verdad? Ese es un tipo de problema. Determine los esfuerzos máximos para un momento dado. ¿Cuál podría ser otro tipo de problema? Otro problema podría ser averigüe el máximo momento que se puede aplicar para cumplir con unos requisitos de esfuerzo permisible determinados. En ese caso, lo que estaríamos haciendo es averiguar el momento admisible. Si estamos hablando de comportamiento elástico, vamos a ver si la tenemos por aquí. El problema es, como este que aquí está planteado, averiguar el esfuerzo dado el momento. ¿Cuál sería el problema inverso? Este último que estoy diciendo. Averiguar el momento dado un esfuerzo permisible. Y ahí hay un detalle que hay que tener en cuenta, que nos pasó en torsión también, y es que el esfuerzo permisible en un material puede dar un valor de momento y el esfuerzo permisible en el otro material puede dar otro valor de momento. ¿Cuál de los dos usamos? El menor. ¿Verdad? Porque el menor cumpliría con el requisito de los dos esfuerzos. Obviamente, uno de los esfuerzos sería menor que el permisible. ¿Alguna pregunta sobre esto? No. Ok, entonces, si no hay preguntas, voy a explicar algunos problemitas. Recuerden que la próxima clase la vamos a estar dedicando a resolver problemas y aclarar dudas. Por favor, repasen la teoría. Si yo logro afinar este manejo de quizzes y de preguntas de este tipo, es posible que incluya alguna parte de eso en el examen también. Entonces, bueno, independientemente de que a mí me interese poner, creo que Víctor está poniendo partes de teoría en su examen también. Pero independientemente de ese interés, el manejo de la teoría es fundamental para que podamos aplicar los conceptos con fundamento en la solución de problemas. Así que asegúrense de que la teoría les queda completamente clara. Vamos a ver unos cuantos problemitas. ¿Dónde los tenemos por aquí? Okay. Y pregunten cualquier cosa con toda confianza. Yo voy a pedirles nada más, bueno, a Monje, que es el director de cámaras, ¿verdad? Que me recuerde si se me olvida poner a grabar. Yo no sé si esto empezó grabándose. Sí, empezó grabándose. Entonces voy a parar la grabación porque si no tengo que ponerme a buscar. Ya terminó de grabarse, profe.
Ok. Sí, es lo que me interesa es para empezar explicando el problema, porque como les he dicho, quiero que queden esas explicacioncitas ahí disponibles en un video para que ustedes le puedan dar un repaso también. Entonces, voy a preferir y a pedirles el favor de que veamos el problema, yo lo voy a explicar y cuando ya haya terminado de explicarlo, me plantean todas las dudas y si es necesario nos devolvemos, pero lo que quiero es que quede esa parte por ahí limpia, digamos, de intervenciones para que quede un video bonito y que lo podamos aprovechar. Entonces, ¿están viendo mi PowerPoint? Ahorita no. Ahorita no. Ah, ok. Vamos a ver. Ahora sí. Sí, ahora sí. Ok. Entonces, ahora sí lo vamos a explicar y como les dije, cuando termino, eh, vemos lo demás. Nada más, déjenme ver. Ahora esto aquí. Eh, es que he abierto tantos que yo creo que vamos a ir cerrando unas pantallitas para que no se nos olvide mucho todo. Así lo comenzamos a ver. Uno va dejando mucha pantalla ahí abierta. Ahora están viendo ya el PowerPoint otra vez. Sí, Ok, gracias. Comenzamos. Ok, este es el problema 8.14. Vamos a, dice, determine las capacidades por momento flexionante elástico positivo respecto a los ejes horizontales de las vigas que se tienen ahí mostradas. El esfuerzo elástico máximo en tensión para el problema 8.13 es 10 KSI y en compresión 15 KSI. Los esfuerzos para el 8.14 son 100 megapascales y 150 megapascales. Este es un ejemplo básico, sencillo, ¿verdad? Esta es la sección transversal de una viga, tiene un agujero y el material tiene un esfuerzo permisible eh, en tracción de 100 y en compresión de 150, ¿verdad? Entonces, es un ejemplo simple, como les digo, de aplicación de la fórmula de la flexión elástica, ¿verdad? Nos están hablando de un comportamiento elástico. Vamos a pasar a ver la solución.
¿Están viendo mi pantalla? Sí, profe. Ok. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer en un problema así básico de este tipo? Lo primero que hay que hacer es averiguar dónde está el eje neutro. ¿A dónde va a estar el eje neutro? En una sección como esta, y esas son cosas que hay que tenerlas en cuenta. Le decía yo a mis estudiantes de Mecánica 1 el año pasado cuando di el curso, el año pasado fue, que eh, un agujero como este hace que el eje neutro se mueva para abajo, es decir, estaría más abajo de la mitad de la altura, porque aquí no hay material, ¿verdad? Y eso es una verificación importante cualitativa que podemos hacer para corroborar los resultados eh, que nos da el cálculo, ¿verdad? Segundo paso sería averiguar el momento de inercia, donde tenemos una parte que, momento de inercia, digamos, momento de inercia del rectángulo y, ¿qué es esto que tenemos aquí? El momento de inercia del agujero que lo restamos y, ¿qué es este? Y el teorema de los ejes paralelos, porque este momento de inercia hace que la inercia con respecto al eje centroidal haya que corregirla con el teorema de los ejes paralelos, tanto en el rectángulo como en el agujero. En el agujero, la inercia con respecto al propio eje y la inercia del teorema de Steiner son negativos porque es un agujero. Y entonces simplemente lo que tenemos ahí ahora es que averiguar la capacidad máxima. Vean que este es un ejemplo del problema que les acabo de decir. Este es un material que tiene una resistencia a la compresión y un esfuerzo permisible a la compresión y un esfuerzo permisible a la tracción diferentes. Entonces, yo calculo despejando de la fórmula de la flexión, que lamentablemente no la dejé por ahí, sigma igual a m por c entre i, despejo el momento, porque es lo que ahora me están pidiendo, y averiguo un momento considerando el máximo esfuerzo en tracción, y averiguo otro momento considerando el máximo esfuerzo en compresión. Entonces me da que si yo quiero respetar el esfuerzo permisible en tracción, el momento que puedo aplicar es 188. Si yo quiero respetar el esfuerzo permisible en compresión, el momento que me da es 245 kilonewtons metro. ¿Cuál de esos dos tengo que escoger? El de 188, precisamente porque si en vez de 188 yo pongo 245, yo sé que en compresión voy a tener 150, pero si pongo 245, en tracción voy a tener más de 100. Eso quiere decir que al colocar este momento 245 estaría haciendo que se supere el esfuerzo permisible en tracción. Hey, ahora sí, preguntas. No hay preguntas. Bastante claro, la verdad, profe. Yo, profe, tengo una pregunta hipotética. Dígame. Si fueran, digamos, en lugar de un hueco y fueran dos materiales, el momento de inercia se sumaría, no se restaría para hacer un momento de inercia total o no tiene nada que ver. Vamos a ver, lo que usted me está diciendo es, si aquí hubiera un material Otro, y aquí ajá, inserto hubiera otro, diferente. ajá.
obviamente, si aquí se están restando, Ivette, porque no Ajá. existe, porque hay un agujero. Si aquí hubiera otro material, en el método de las secciones transformadas, lo primero que habría que hacer es transformar la sección y después Ujú. sumar, porque la inercia correspondería tanto a este material como a este otro material. Ah, ok, sí. No, está Y, bien, profesora. ok, y hay que tener en cuenta que si dependiendo de cuál material estemos transformando y cómo sean los módulos de elasticidad, un círculo se transforma en una elipse, ¿verdad? Lo que recuerden que al transformar, transformamos las dimensiones horizontales, ¿verdad? Es decir, estaríamos transformando este diámetro que, y como dije, dependiendo del módulo de elasticidad, podría dar una distancia mayor que esta, y este sería entonces el eje mayor de la elipse, o podría ser una distancia menor, y entonces en este caso esta medida sería el eje menor de la elipse. Y aquí es un dato que hay que mencionar, ¿verdad? Porque más de una vez me he encontrado una, como diría María, una preocupación existencial, ¿verdad? Recordemos que el método de análisis de las secciones transformadas es eso, un método de análisis. Y entonces, este material del centro, si aumenta, no importa, porque es análisis, aumenta. No tiene, no tiene que respetar ninguna regla física para que el material pueda estar metido en este agujero que es circular, habiéndose transformado en una elipse con un eje mayor más grande que el diámetro del agujero. Simplemente aquí en el cálculo de la inercia habrá una suma y una suma porque es un material que existe, ¿verdad? No hay que preocuparse por limitaciones físicas de esa transformación. ¿Alguna otra pregunta? No. Muy bien, entonces voy a buscarme otro problemita. Profe, yo tengo otra Sí, pregunta. dígame. Pero digamos, hablando de los momentos como últimos y plásticos, ya hablando de como de otro ejemplo, hay una parte donde, digamos, lo vimos en el video, en el 8.8, creo que es que me parece, que habla de que el momento plástico es igual al momento último. A ver, ¿cómo le hago la pregunta? Digamos, va a ser igual porque ya está el esfuerzo de influencia, ¿verdad? Y yo Ok, lo que si hago es le parece, multiplicarla Ivette, por el si área. le parece, voy a poner el ejemplo para que Ajá, está bien. lo veamos ahí mejor. Sí, sí. Entonces vamos a ver si lo tengo por aquí. Ok, ahora sí. ¿Cuál sería, Ivette? Ajá.
Sí, digamos, en la parte de más abajo me parece, Ujú. o no, ese punto 9. Bueno, donde está esta explicación del momento último es igual al momento plástico. Por definición, momento último es momento plástico. Último es cuando el material ya no es capaz de soportar más. Si estamos Ajá. hablando de un material elastoplástico, ¿verdad? Elastoplástico, tanto en tracción como en compresión, entonces la realidad del momento último es esta que vemos aquí. Insisto, la realidad del momento último para un material elastoplástico y una viga rectangular, como es la que estamos viendo en este caso, ¿verdad? Porque, bueno, hay igual comportamiento en tracción que en compresión. Tenemos el eje neutro en el centroide, que en el caso general no es una cosa que uno pueda asumir. Recuerden que se deben cumplir los dos requisitos. Dos ejes de simetría, como es el de la viga rectangular, e igual comportamiento en tracción que en compresión. Entonces, esta es la realidad de los esfuerzos y nunca vamos a tener un esfuerzo diferente de cero en el eje neutro. ¿Por qué no? Pregunta de examen. ¿Por qué nunca vamos a tener en la realidad un esfuerzo diferente de cero en el eje neutro? Porque el brazo de palanca sería cero siempre, porque está en el eje neutro, ¿no? No. Bueno, lo que usted está diciendo es cierto, pero no explica por qué el esfuerzo tiene que ser cero siempre. Porque no se deforma ahí, será. Exactamente. Porque las deformaciones siempre varían linealmente y por lo tanto siempre son cero en el eje neutro. Entonces, si las deformaciones siempre son cero en el eje neutro, a cero deformación corresponde cero esfuerzo. En un material elastoplástico. Recuerden que hay idealizaciones de materiales de varios tipos, ¿verdad? Por ejemplo, hay un material que denominamos perfectamente plástico. ¿Alguien se acuerda cómo era el material perfectamente plástico? Una línea recta, ¿no? Exactamente, o sea, con cero esfuerzo tenemos con cero deformación tenemos un esfuerzo de fluencia, ¿verdad? Entonces, en un material perfectamente plástico, no importa la magnitud del momento que yo le ponga, siempre la distribución de esfuerzos va a ser así. ¿Por qué? Porque a cero deformación ya tengo el esfuerzo de fluencia. Pero bueno, ese era un desvío del tema. El asunto es que siempre vamos a tener cero esfuerzo en el eje neutro. Lo único que va pasando, como estaba explicado, como fue explicado en el video, conforme yo voy aumentando el esfuerzo, van aumentando las deformaciones, y por lo tanto, este núcleo, como se le denomina, este núcleo elástico, este pedacito elástico de aquí, se va haciendo cada vez más pequeño, nunca llega a ser cero. Pero idealizamos ese comportamiento con este, ¿verdad? Que una pregunta ¿es esto real? Acabo de decir que hay un caso posible en el que esto en la realidad sí se dé, sería para un material perfectamente plástico, pero para un material elastoplástico esto sería
solo una idealización. Entonces, vamos a ver si Ivette me concreta su pregunta que tenía que ver con momento último, porque me aproveché de esto para hablar yo. Y Sí, dígame. perdón, profe. Sí, no, más que todo es, digamos, ahí en la fórmula sale, digamos, el área al que se aplica el momento de fluencia, digamos. En El el C esfuerzo, es igual, ajá, el por esfuerzo, esfuerzo, ¿verdad? ajá. Digamos, en la que está justo abajo del diagrama, digamos, C es igual a T, es igual al Ajá. esfuerzo por esa área. Digamos, mi pregunta Ujú. es, si fuese otra área, ¿cómo, digamos, siempre va a ser, o sea, todas esas fórmulas que están ahí se aplican porque es un área rectangular, pero si fuera otra área, simplemente calculo el área normal, digamos, y ya aplico todo lo demás. Bueno, en cuanto a esto que es la primera ecuación de equilibrio, que es válida en flexión, ¿verdad? Compresión es igual a tracción. Si estamos hablando de un material elastoplástico, ¿verdad? Que en compresión tiene el esfuerzo de fluencia y en tracción tiene el esfuerzo de fluencia, entonces vamos a saber que el hecho de que sean igual la compresión y la tracción haría que el área en compresión y el área en tracción sean iguales, ¿verdad? Esta ecuación de equilibrio siempre para lo que la usamos es para averiguar dónde está el eje neutro, ¿verdad? El eje neutro tiene que estar donde permita una fuerza en compresión igual que la fuerza en tracción, ¿verdad? Quiere decir que si el material es elastoplástico con igual comportamiento en tracción que en compresión, el área en tracción es igual que el área en compresión. Si no fuera el mismo comportamiento de los dos materiales, el área en tracción no sería igual que el área en compresión, ¿verdad? Eso hay que tenerlo muy presente. Tal vez termino de explicar esto y más bien déjenme buscar el libro y les voy a dar una recomendación de un problema que describe esa otra condición para que lo revisen. Estamos hablando del problema 847. El problema 847 es un problema de un material elastoplástico que tiene en tracción un comportamiento diferente que en compresión. Ajá, sí, aquí lo estoy viendo. Ajá. Entonces, hay que darle una revisadita. Por ejemplo, en ese material, aunque tiene dos ejes de simetría, el eje neutro no va a estar en el centroide. ¿Cómo averiguamos dónde está el eje neutro? Con esta ecuación de equilibrio. Esa es una cosa. Y la otra cosa es, ¿cómo averiguamos dónde está ubicada la resultante de los esfuerzos en compresión? ¿Cómo averiguamos? La resultante de los esfuerzos en compresión va a estar ubicada en el centroide del bloque de esfuerzos. En el centroide del bloque de esfuerzos. ¿Qué es el bloque de esfuerzos? Es esto que estamos viendo aquí. Es decir, estará en el centroide de ese volumen de esfuerzos. Ahí va a estar la fuerza en compresión y en el centroide de ese volumen de esfuerzos en tracción va a estar ubicada la fuerza en tracción. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque hay una
una tendencia a hablar del centroide de esta área, que la fuerza va a estar en el centroide de esta área, y lo correcto es decir que la fuerza está en el centroide del volumen de esfuerzos. ¿Verdad? Algunas veces el centroide de ese volumen de esfuerzos coincide con el centroide del área, y otras veces no. Voy a hacer una anotacióncita aquí para ver si me encuentro una explicación que me gusta dar de esto, de centroides. Y más bien aprovecho y les voy a adelantar otro problemita para que ustedes se lo busquen. El 816. 816. Denle una revisadita. Pero ese 816 es un problema simplísimo, pero reflexionen mucho sobre ese problema. Y tal vez en la próxima clase algo podamos conversar de estos dos. Ivette, ¿estaríamos con su duda o falta algo? No, no, sí, perfecto, profe. Muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguien más? Pero disculpe, había mencionado otro problema, era que revisáramos, es que no escuché no. El otro es el 847. 8:47 y 8:16 son los dos que ha dicho. Sí, Bueno, gracias. 16 rapiditamente, pero no sé, como fue el último que dijo, no sé si ese fue el que no escuchó. ok. Listo, sí lo tengo. Nada más quiero hacer una aclaración sobre los problemas que yo siempre la hago, ¿verdad? Sobre los problemas que yo escojo para explicar, sobre los problemas que estos adicionales que les menciono, o incluso de los problemas de tarea, que por cierto, tengo pendientes pasarle eso porque estaba buscando unos problemitas. La aclaración es la siguiente. ¿Cuántos problemas tienen que resolver ustedes de práctica? Eso lo definen ustedes. Ni la tarea, ni estos ejercicios que yo les menciono, ni ninguna indicación de cualquier tipo que se pueda dar sobre problemas sugeridos, o nada de eso es una receta mágica para ustedes. Ustedes son los que tienen que definir cuántos problemas resolver. Eso ténganlo muy presente, ¿verdad? Yo creo que les he mencionado alguna vez eh, mi receta de estudiante. Mi receta de estudiante es: yo hago todos los problemas que no puedo resolver. Los que puedo resolver no los hago. Los que de antemano tengo clarísima el fundamento teórico y, y tengo un bosquejo de la solución del problema, no pierdo el tiempo en nada más, porque lo que sigue, después de que el concepto está claro, lo que sigue son puros cálculos, sumas, multiplicaciones, divisiones, integrales que fuera y cosas por el estilo. No tiene mucha ciencia, mientras que cualquier problema en el que a mí no me queda claro por dónde entrarle conceptualmente o procedimentalmente, si a mí no me queda claro, ese es un problema que yo tengo que resolver. Insisto, esa es mi, mi receta que yo apliqué de estudiante, ¿verdad? Pero ustedes se las doy nada más como
como sugerencia para que ustedes tomen sus decisiones. Muy bien. Vamos a ver qué problema tengo aquí de los que seguían para ver si no nos quedamos con uno solo, sino que resolvemos algún otro. Antes de irnos, la salvada es que yo ya hoy sí cené y entonces no tengo urgencia. No sé ustedes, pero yo no tengo urgencia. Vamos a ver. Hicimos el 814. Vamos a ver uno más. Se los voy a explicar a grandes rasgos. Para que se lo lleven y reflexionen sobre el... Uy, pero... no sería ese. Vamos a ver aquí. Vamos a hacer el mismo volado. Ok, estamos hablando del problema 827. Dice una sección rectangular de 150 por 300 milímetros. Está sometida a un momento flexionante positivo de 240.000 newtons metro respecto al eje fuerte. El material de la viga no es isótropo y es tal que el módulo de elasticidad en tensión es 1,5 veces, como vemos aquí, el de compresión. Si los esfuerzos no exceden el límite proporcional, encuentre los esfuerzos máximos en tensión y en compresión de la viga. Bueno, creo que dejé esta pantalla muy llena de cosas y no lo puse en toda la pantalla, pero vamos a ver la solución de este problema. Muy bien, vamos a ver qué pasa aquí. Este problema creo que en el solucionario del Popov viene una solución utilizando, que me gusta esa solución, es una solución ingeniosa, si se puede plantear así, basada en el método de las secciones transformadas. Me gusta esta otra, bueno, porque no está en el solucionario, esa es una de las razones, y porque aplica con rigurosidad el método de análisis general de problemas inelásticos, ¿verdad? Recuerden que, bueno, este es un problema, aunque hay un comportamiento, más bien, porque hay un comportamiento elástico en compresión y un comportamiento elástico en, perdón, en tracción y en compresión, uno podría pensar en dos materiales. En realidad es un solo material, pero uno puede pensar en dos materiales, porque toda la parte que está en tracción tiene un comportamiento elástico
y toda la parte que está en compresión tiene también un comportamiento elástico. Esa es la razón por la cual se puede utilizar el método de las secciones transformadas, que es válido para comportamiento elástico. Pero, insisto, me gusta esta solución porque plantea esa rigurosidad del procedimiento general. ¿Cuál es el procedimiento general? El procedimiento general contempla ubicar el eje neutro, plantear las ecuaciones de equilibrio, tanto de fuerzas en X como de momentos en Z, para resolver el problema. O sea, esa es la secuencia. Ubicar el eje neutro con ecuaciones de equilibrio y aplicar la segunda ecuación de equilibrio. Entonces, revisémoslo aquí rápidamente, lo que está hecho en este problema, para que tengamos claro. Y también voy a aprovechar para decirles que siempre recomiendo esta secuencia que vemos aquí. ¿Cuál es la secuencia? La viga cargada con sus momentos, la sección transversal para tener en cuenta todas las características y la distribución de deformaciones. Yo puse por aquí, inserto el diagrama de esfuerzo de formación, porque si ustedes recuerdan de ese procedimiento general que vimos en la clase pasada y que está en el video, lo que dice es, primero, deformaciones. Después, interpretamos deformaciones usando las relaciones constitutivas para obtener esfuerzos. Y eso es lo que está hecho aquí. Vean que aquí está mostradas las deformaciones. Pasamos al diagrama de esfuerzo de formación y encontramos esfuerzos. Okay. Entonces, aquí está planteada la hipótesis cinemática. No está dicho dónde es el eje neutro. Simplemente decimos que las deformaciones varían linealmente y en alguna parte, a una altura y sub 0 que tenemos que averiguar, está el eje neutro. ¿Ah? Nosotros podemos, bueno, aquí está definida una altura y sub 0 y hay una deformación que yo le llamo epsilon 0. No estoy diciendo cuánto es, ni la conozco, simplemente es una referencia que me estoy planteando, porque si yo sé que aquí es epsilon 0, ya sé cuánto hay aquí, porque este triángulo y este triángulo son semejantes. Entonces, epsilon 0 entre y sub 0, que es la pendiente de este triángulo, epsilon 0 entre y sub 0, por 300 menos y sub 0 me va a dar cuánto es esta deformación que tengo aquí. Y eso es lo que está aquí planteado. Epsilon 0 entre y sub 0 por 300 menos y sub 0 es la deformación que hay aquí. De manera que si ya sé eso, yo puedo saber cuántos son los esfuerzos. ¿Por qué? Porque si aquí es epsilon 0, y para eso está dibujada aquí la viga, para saber que aquí abajo lo que hay es tracción. Entonces, si aquí hay epsilon 0, por el módulo de elasticidad en tracción, que era 3/2 del módulo en compresión, ya está el esfuerzo máximo que hay aquí, epsilon 0 por 3/2 de el módulo de elasticidad en compresión. Pero también sé cuántas son las deformaciones aquí arriba. Y sé que aquí arriba hay compresión. Entonces, la máxima deformación en compresión por el módulo en compresión es este esfuerzo que tenemos aquí. Y es esta deformación, que es esta, por el módulo de elasticidad en compresión. Entonces, vean que ya tenemos aquí una distribución de esfuerzos, que es la etapa previa a plantear las ecuaciones de equilibrio. Entonces, yo simplemente voy a decir que la resultante de estos esfuerzos actuando en esta área en tracción es igual a la resultante de estos esfuerzos actuando en esta área en compresión.
Y lo que está aquí planteado es simplemente eso. ¿Cuánto es la resultante en compresión? ¿Cuánto es la resultante en tracción? Es esto que está aquí y esto que está aquí. Y resulta que obtengo una ecuación de segundo grado que me permite encontrar el valor de y sub 0. Y sub 0 vale 135. Esta distancia vale 135 y esta otra distancia vale 165. Aprovecho para hacerles un comentario que siempre me ha parecido pertinente. Uno tiene que ser muy cuidadoso con sus dibujos, con sus esquemas. Aquí yo intenté que me quedara evidente que no sé dónde es y sub 0, pero que no lo estoy poniendo como a la mitad, porque me he encontrado casos donde se plantea, donde se dibuja a la mitad y ya se parte del supuesto de que está a la mitad. No sabemos dónde está el eje neutro y eso es lo que estamos averiguando. El eje neutro está a 135 de la base hacia arriba. Ok, ya averiguamos aquí entonces cuánto es y sub 0. Aquí. Y lo único que queda es plantear la siguiente ecuación de equilibrio. Suma de momentos en Z igual a 0. Entonces, ¿dónde está ubicada esta fuerza en compresión? Como aquí la distribución es triangular, esta resultante va a estar a 2/3 de aquí para arriba. 2/3. Y esta resultante en tracción va a estar a 2/3 de aquí para abajo. Entonces, lo que está aquí planteado es simplemente la ecuación de equilibrio que diría, como compresión y tracción son iguales, esta distancia más esta distancia, que es lo que está aquí, por la compresión o por la tracción, es el momento que andamos buscando. Y entonces acabo de decir que D1 es 2/3 de esta altura, es decir, 2/3 de 165. D2 es 2/3 de 135. Y ya tenemos los brazos de palanca. Tenemos los brazos de palanca. Pero vean que, aunque ya hemos ido resolviendo cosas, yo no sé cuánto es epsilon 0. Y la ecuación que voy a plantear me va a quedar en términos de epsilon 0, que fue esta referencia que yo puse aquí. Simplemente. Le pude haber llamado epsilon 1 o epsilon máximo, como ustedes quieran. Pero entonces vean que el resultado que estoy encontrando, después de plantear esta ecuación, ¿verdad? Suma de momentos en Z igual a 0, lo que quiere decir es que el momento que había aplicado, que era un momento de 240,000, produce este término epsilon 0 por E sub C igual a 79. Y resulta que el esfuerzo en tracción es eso por 3 medios. Y el esfuerzo en compresión es eso mismo que acabamos de averiguar por 165 entre 135. Y encontramos así entonces el esfuerzo en tracción y el esfuerzo en compresión. No sé cómo estén de tiempo. Si ustedes quieren, aclaro cualquier duda que tengan sobre ese problema o si lo quieren revisar con detenimiento y plantear las dudas en la próxima clase. O si están dormidos. ¿Están dormidos? No, profe. Ah, Aquí estamos. no me asusten, díganme algo porque se asusta uno. Se los dejo ahí entonces. Sí, yo tengo una dudilla, pero dice, si se puede resolver. No, diga, Emanuel. Es que no me queda
bueno, los dos componentes, cuando usted hace el equilibrio, ¿cómo saca C, digamos, todo ese, ¿Cómo saco? ah, como, digamos, como C es igual a T, ok, pero ¿qué es C? Porque C pone que es 300 menos Y, no sé cuánto, no sé qué, pero Ajá. no sé de dónde sale todo ese componente, no sé cómo era, O sea, ocupo como un desglose. recordemos, suma de fuerzas en X igual a 0 y C igual a T, lo que dice es que C es la resultante de estos esfuerzos actuando en esta área. Y entonces lo que está aquí planteado es precisamente eso. Vamos a ver, es este esfuerzo que hay aquí, que es esto, por esta altura, dividido entre 2, verlo aquí, E sub 0 entre Y sub 0 por 300 menos Y sub 0 por E sub C, que es el esfuerzo por esta altura, que es 300 menos Y sub 0, dividido entre 2. Y por 150, que es el ancho de la viga. O sea, aquí lo que estoy calculando es el volumen de este bloque de esfuerzos, que actúa en esta área. Entonces, esto que está aquí planteado es ese volumen. Y esto que está aquí planteado es este otro volumen actuando en esta área. Entonces, la ecuación de equilibrio es precisamente este volumen tiene que ser igual a este volumen, porque este volumen es esta resultante y este volumen es esta resultante. O sea, lo que estoy diciendo aquí cuando digo C es igual a T es este volumen es igual a este volumen. Ok, el esfuerzo por la altura de esta, por el ancho de la viga, fue lo que me dijo, ¿verdad? Que es. O sea que el volumen aquí está visto de lado, ¿verdad? Aquí el volumen aquí está visto de lado. Tiene una profundidad que es igual a este ancho. Entonces el volumen es en realidad una cuña que tiene forma triangular y profundidad igual a 150. Entonces ese volumen es esta área de este triángulo por esta profundidad. Eso es esto que está aquí planteado. Listo, ahora sí me quedó clarísimo. Pero de El acuerdo. área esto es el área del triángulo, ¿verdad? Hasta aquí es el área del triángulo, digamos más bien entre dos, todo esto es el área del triángulo por la profundidad. Y son dos. Buenísimo. ¿Alguien más? Yo no, Ok, profe. dígame. No, que yo no. Ok. No escuché. En la próxima clase yo voy a exponer unos cuantos problemas más, pero por favor, yo no quiero que ustedes vengan a clase nada más esperando ver qué es lo que el profesor trae. Traigan sus dudas, traigan sus problemas, aunque no sean los que yo tengo, aunque no sea lo que he visto en ejemplos resueltos o en teoría. Traigan todas las dudas, ya ustedes saben qué entra en este tema, qué no entra en este tema, y recuerden que tendríamos examen el otro sábado, ¿verdad? Entonces hay que meterle candela, como dicen ahí en San Pablo. Estamos. Gracias, profe.